Déjenme muy brevemente introducir el tema para los que no pudieron estar aquí ayer. Básicamente, estamos hablando de lo que es cultivar una relación espiritual. Y como un sinónimo de eso, lo que estamos hablando es qué es el hombre de Dios. El texto sobre el cual nos estamos basando está en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 11 y 12, primera parte. Dice: tú, en cambio, oh hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe y haz tuya la vida eterna. Entonces, decíamos, en lo que vamos, primero, ¿qué es el hombre de Dios como identidad? Entonces, una de las cosas que decíamos es que es primordial entender la obra de Dios en nuestras vidas, de lo que Dios ya ha hecho, que sirva como base para lo que Dios nos llama a hacer. Hablábamos de que en Efesios está saturado del poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por gracia Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por gracia Dios nos da sus bendiciones espirituales. Por gracia Dios pone su espíritu en nosotros e inicia un proceso de transformación para ser a la imagen de Jesús. Por gracia Dios nos salvó con su sangre. Por gracia Dios nos ha hecho aceptos. Por gracia Dios nos ama. Por gracia Dios nos da la vida. Por gracia descansamos en sus promesas de un futuro que está en sus manos. Y por gracia Dios garantiza nuestra salvación eterna. Déjenme decirle, todo eso, como hablábamos ayer, le dedicamos toda una sección a eso, para entender quiénes somos. Y cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas, una de las cosas que le dice es: como escogido de Dios, como santos, como amados. En otras palabras, ya que eres un santo, ya que eres un amado, ya que yo te aparté para mí, entonces vístete de tierna compasión, de humildad, de mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Y dedicamos una hora a todo eso. En otras palabras, eso debiera ser suficiente para responder quiénes somos. Cuando a uno en la calle le introducen amigo, entonces nos dicen: ¿quién eres tú? Bueno, usualmente uno dice: yo me llamo así, yo soy paisa, yo trabajo en esto, y usted da una serie de información que identifica quién es usted. Si esa pregunta nos la hicieran como creyentes, entonces la respuesta debe ser: yo soy un elegido de Dios, yo soy un santo de Dios, yo soy un amado de Dios, yo soy salvo por gracia, yo vivo por la fe, yo confío en sus promesas. Eso es lo que somos. Porque eso es importante. Porque un error ahí en la base traerá serias dificultades a la hora que empecemos a hablar de nuestra responsabilidad, a la hora que empecemos a hablar de nuestro llamado. Lo segundo que hicimos anoche, como segunda sección, fue hablar de lo que un hombre de Dios hace en Cristo. La primera es que un hombre de Dios es en Cristo, eso es identidad. Que un hombre de Dios hace en Cristo Jesús. Y decíamos, el hombre de Dios huye de algunas cosas. El hombre de Dios persigue otras cosas. El texto principal de 1 Timoteo 6:11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas. ¿De cuáles cosas? Nosotros estudiábamos en el contexto que el apóstol se refiere a aquellos cuyas doctrinas no transforman vidas. Son personas que enseñan, pero sus vidas permanecen inalteradas. Y nosotros creemos que si proclamamos una verdad tan poderosa, los primeros en cambiar somos nosotros. Y el apóstol Pablo habla de ellos como gente que no tienen
discernimiento. Son personas viciadas en sí mismos, están engañados. Y dice el apóstol Pablo a este joven pastor Timoteo: huye de esas cosas. ¿Qué más? Del amor al dinero. Y anoche hablábamos mucho de eso. Es una raíz, es una trampa. Y hay muchos que, queriendo enriquecerse, caen en tentación y lazo. Y la palabra en el original, que se traduce como lazo, es eso mismo, un lazo. Nos amarra. Es una soga. Yo no sé cómo le dicen aquí en Colombia, pero amarran a uno, no nos permiten avanzar. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, como un joven pastor inexperto que iba a crecer: huye de eso. El hombre de Dios huye de algunas cosas, pero no se queda ahí. El hombre de Dios persigue otras cosas. Nosotros decíamos, siempre está en movimiento. El hombre de Dios o está huyendo de algo o está persiguiendo algo, pero nunca está estático. ¿De qué persigue? 7 cosas veíamos ayer en cuanto a eso. Persigue la justicia, darle el trato a Dios que Dios merece, ser primero en la vida, y a los hombres, amarlo. Persigue la piedad, vivir en la presencia de Dios. Persigue la fe. La fe descansa sobre 2 columnas, hablábamos anoche. Dios existe, Dios es galardonador de lo que le buscan. Dios es real, Dios es bueno. Cuando una de esas 2 columnas fallan, colapsa la fe. ¿Qué más persigue el hombre de Dios? El amor. El amor, no como lo define la generación en que estamos viviendo. La Biblia, en esencia, define el amor como un acto de sacrificio para bendecir a alguien. Decíamos, es complicarse la vida a uno para descomplicársela al otro. Eso es amor. ¿Qué más persigue? La perseverancia, la paciencia. Aprender a esperar en Dios. El Salmo 40 hablábamos ayer, que dice: pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice el texto? Y Él vino a mí. Esperé esperando, dice el hebreo. ¿Qué más persigue? La amabilidad, la humildad. Hablábamos de Bernabé, que los apóstoles lo enviaron a Antioquía porque los gentiles se estaban convirtiendo. Y cuando habla de Bernabé, dice, él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. ¿En qué se mostraba esa bondad? Él veía gracia en el otro. Él podía dar de lo que había recibido de Dios. Y finalmente, el hombre de Dios sigue una batalla. Dice el texto: pelea la buena batalla de la fe. Esto no es para gente indiferente. El hombre de Dios sabe que hay una batalla que no termina. Cuando usted ve yo no sé aquí en Colombia, pero en la República Dominicana, a donde yo pertenezco, usted lee esos letreros en los camiones detrás que dice: conocí a Cristo y ahora todo es felicidad. Oiga, si usted conoce a Cristo, ahora todo es problema. Eso es lo que debe decir el letrerito. Porque ahora es que comienzan los problemas. Porque antes de Jesús vivíamos esclavizados al pecado, al Dios de este siglo, Dios con D pequeña, que es Satanás. Mientras servíamos a Satanás no había problema, Satanás estaba contento. Ahora que usted dice: yo soy de Jesús, entonces usted le declara la guerra al enemigo. Y cuando Dios pone su Espíritu Santo en nosotros, es una lucha a muerte ahí adentro. La carne quiere sus deseos, el Espíritu quiere agradar a Dios. Y cuando Pablo quiere describir la agonía que vivía internamente, dice en Romanos capítulo 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi carne yo quiero hacer tal cosa, pero con el Espíritu yo quiero agradar a Dios. Y encuentro esta ley dentro de mí, mis miembros que me llevan cautivo al pecado. No hay una mejor descripción de lo que vivimos internamente que lo que Pablo da en Romanos allí. Es una agonía. Yo no sé si le pasa a usted, pero hay veces que a mí me pasa un pensamiento por la cabeza y el Espíritu Santo inmediatamente entra en juego y dice: tú te estás volviendo loco.
Pero antes eso no sucedía cuando yo era un incrédulo. Ahora hay una batalla. Y el hombre de Dios pelea esa batalla. Muy bien. Hoy entonces queremos empezar. Yo voy a tratar de hacerlo como sea hoy, aunque sea manual. El hombre de Dios, su búsqueda, que es la gloria de Dios. Yo lo voy a pasar así. Ya veremos qué hacemos para la próxima. Muy bien, vamos a la tercera sección. El hombre de Dios, su búsqueda. Su búsqueda es la gloria de Dios. ¿Quién es? Su identidad. ¿Cuál es el llamado? Nosotros vimos que hay una dinámica de huir de ciertas cosas, de perseguir otras. ¿Cuál es su búsqueda? Su propósito, pudiéramos decir. La gloria de Dios. Y yo quiero volver, hemos estado usando dos textos realmente. Una en Primera de Timoteo 6 y la otra en Efesios capítulo 2, verso 10. Esa es la que aparece aquí en sus hojas. ¿Todos tienen los bosquejos que están aquí? Muy bien. Dice Efesios capítulo 2, verso 10. El texto que está ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. En el contexto, el apóstol Pablo está hablando de la fuente de nuestra salvación, porque por gracia haber sido salvo por medio de la fe, y esto no es por obra, sino es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y en ese contexto dice, somos su creación, somos obra suya. Yo quiero llamar la atención, en primer lugar, a esa palabra aquí que dice, somos hechura suya. Y siguiendo el bosquejo, la primera parte, somos una obra de arte de Dios para desplegar su gloria. Somos una obra de arte. La palabra que aparece en el original es poema. Somos un poema de Dios. Somos una obra de arte de Dios. Dios nos hizo y Dios es el artista en lo que hace. Esa palabra lo que refiere es más o menos a esto. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que tocamos, todo lo que probamos, todo lo que olemos en el universo es un reflejo, una lectura de la creatividad de Dios. Dios diseñó este asunto. Dios es el artista por excelencia. Déjenme dar una distinción. Los que son familiarizados con el arte, yo tengo una esposa, mi morena, que van a escuchar mucho de ella en la conferencia de matrimonio. Ella es arquitecto, fue profesora de historia del arte en la universidad. Ella domina mucho el tema del arte. Cuando vamos a un museo, ella le toma 7 horas al museo, a mí 25 minutos verlo entero. Porque ella lee toda la letrica chiquita y tiene todas sus interpretaciones. Lo mío es tecnología. Así que yo de un vistazo veo el salón entero en una sala y seguimos. Pero ella entiende bien. Esos artistas, sobre todo en la época del Renacimiento, es impresionante los dones que Dios le dio. Nosotros nos impactamos ante la belleza de sus obras. Escasamente haya alguien, aún por más ignorancia que pueda tener, que no sea inspirado al ver las obras de arte en sus pinturas, en sus esculturas, muchísimos aspectos. Homero, Dante, sus poemas son imaginaciones humanas. Todos esos artistas, lo que admiramos de ellos es su imaginación. Y ellos plasman en un lienzo, en una escultura, en unas palabras, su imaginación. Pero no pasa de ser una imaginación. Cuando ellos dibujan, uno ve algo que ellos imaginaron, pero eso es un cuadro. Eso no pasa de ahí.
La diferencia es que cuando Dios se inspira, entonces Dios imagina y su imaginación se hace real. No en un lienzo, como un dibujo. No en un simple poema. Dios imagina y llega a la realidad. Dios habla y se ejecuta. Dios es el creador de todo lo que ven nuestros ojos. Hay una diferencia inmensa entre el mejor de los artistas humanos y Dios. Porque Dios obra y se hace realidad. Eso es una cosa impresionante. Nosotros encontramos, por ejemplo, desde el Génesis que dice, y Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Como le digo yo a algunos de los hermanos, vaya esta noche al parqueo y usted diga ya en la oscuridad, hágase la luz, a ver qué va a pasar. Nada. Jesús le decía a los vientos, cálmense, vaya usted a la playa, un día de eso que el mar está en la República Dominicana, decimos rebelde, y usted le dice a las olas, cálmense, a ver qué va a pasar. Porque nuestras palabras no tienen poder. Nuestra imaginación no pasa de ser eso, una imaginación. No, dice aquí el texto que somos hechura de Dios. Dios nos diseñó. Dios nos hizo. Mire, dice ahí Isaías 43:7. Solo está la referencia en sus hojas, pero voy a leerle el texto. Dice, diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios hizo todo y hay un propósito en cada cosa. El versículo dice, yo lo he creado para mi gloria. Lo he creado para mi gloria. Entonces, siguiendo su bosquejo, el deseo de Dios es que llevemos fruto para su gloria. Dios no nos creó para atraer la atención sobre nosotros. Dios nos creó para que podamos atraer la atención sobre Él. Eso es exactamente lo que significa vivir para la gloria de Dios. En Colosenses capítulo 1 hay una referencia ahí en las hojas de ustedes. Voy a leer Colosenses 9:10. Dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. A mí me encantaría, si ustedes tienen su Biblia, que busquen este versículo. Nosotros insistimos que es la palabra lo que nos impacta y nos impresiona. Ustedes verán aquí al apóstol Pablo cómo él mecaniza, procesa esta realidad. Yo estoy leyendo la versión de las Américas por si acaso difieren algo de la versión que tiene. Colosenses 1. Voy a leer versos 9 y 10. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, había una obra de Dios que se estaba desatando, la gente estaba siendo bendecida. Y dice, desde el día que lo supimos, hacemos esto. No hemos cesado de orar por vosotros. No hemos cesado de orar por vosotros. La pregunta es, ¿qué oran por esa gente? ¿Cómo expresan su deseo de amor? ¿Qué dicen sus oraciones acerca de su sincero deseo
de que Dios bendiga allá. Esto es lo que ellos oran. De rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo primero que el apóstol dice: no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Saben lo que oramos por ustedes? Que puedan entender la voluntad de Dios. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo está tan interesado que estos hermanos allá puedan entender la voluntad de Dios? Dice, verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Esa palabra andar en el idioma original, en el griego, significa vivir. Nosotros oramos por ustedes esto: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría y comprensión espiritual. ¿Saben para qué? Para que andéis, para que vivan como es digno del Señor. ¿Y cómo es que se vive digno del Señor? Dice el texto: agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Déjame decirle, en el aspecto técnico de la teología, cuando me toca enseñar Nuevo Testamento en los seminarios, una de las cosas que yo le digo a los estudiantes, usualmente en la gramática del Nuevo Testamento nosotros tenemos una exhortación, y lo que usualmente sucede es que luego vienen unos participios que nos ayudan a entender cómo llevar a cabo esa exhortación. Ese es un buen ejemplo. Dice: para que andéis como es digno del Señor. Eso es una exhortación. ¿Cómo? Entonces entran los participios. Agradándole en todo. Entonces los participios terminan en NDO en español. Agradándole en todo. Dando fruto en toda buena obra. Creciendo en el conocimiento de Dios. 3 participios que explican cómo yo puedo vivir una vida que sea digna de Dios. De nuevo, hay que agradar a Dios. Hay que crecer en el conocimiento de Él. Hay que dar frutos. Esa es la idea. Esa es una excelente oración. Esa es una oración que nosotros debiéramos hacer los unos por los otros. Una manera de decir te amo es como yo oro por ti. Nosotros siempre debiéramos orar: hermano, ¿sabes qué? Yo oro por ti, que tú puedas ser lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para que tú andes como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? Agradándole en todo, dando frutos, creciendo en su conocimiento. Eso es una excelente oración. Esa es una oración que todos nosotros necesitamos hacer los unos por los otros. Siguiendo su bosquejo, entonces, somos un poema de Dios en carne y espíritu. Cuando el texto en Efesios dice: somos hechura suya, somos poema suya, somos un poema de Dios. No en letras, sino en carne y hueso. Oigan esto. Qué interesante. Ustedes vieron el mismo concepto en Colosenses, cómo el apóstol Pablo oraba por esos hermanos. Miren otra oración en Efesios capítulo 1, entendiendo eso, que somos la creación de Dios, que somos el poema de Dios, que Dios nos diseñó. Dios es el artista, nosotros somos la obra maestra. ¿Cómo yo puedo orar entendiendo esa realidad? Miren Efesios capítulo 1, por favor. No hemos podido conectarlo en la pantalla. Esos textos son importantes, usualmente yo lo pongo ahí, así que ayúdenme si pueden en sus Biblias. Efesios capítulo 1. Otra vez, yo quiero que vean el contenido de esta oración. Efesios capítulo 1, versos 18 y 19. De nuevo, el hombre de Dios que busca la gloria de Dios. ¿Cómo lo sabemos?
por la manera como el apóstol Pablo ora por su gente. Dice Efesios capítulo 1, versos 18 y 19. Lo voy a leer, lo vamos a ir comentando. Mi oración, otra vez, una oración. Mi oración, y déjenme insistir sobre esto. Yo me siento que esto puede ser básicamente una dinámica de aprender juntos. Hermanos, de nuevo le insisto. Parte del problema nuestro es que nuestras oraciones son muy vagas, son muy huecas, son poco poderosas. Porque oramos con las mismas palabras, oramos con la misma simpleza. Casi se puede adivinar lo que vamos a decir. Pero si aprendemos a orar la palabra, entonces tenemos más garantía de que Dios bendecirá, porque estamos repitiendo lo que el mismo Dios ha dicho. Entonces uno de los ejercicios, por ejemplo, en nuestra iglesia, que nosotros hacemos con los miembros es, vamos a enseñarle a orar la palabra. Y tomamos una oración como esta y hacemos que la gente use eso como un bosquejo para orar. Eso es muy poderoso, porque no sustituimos palabras de Dios, sino la misma Biblia oramos. Esa es la idea. Miren esta oración. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Miren por dónde empieza este hombre. Nosotros creemos que hay ojos del corazón. Nosotros creemos que hay algo que se llama discernir. Nosotros creemos que hay capacidad que el Espíritu da para ver a Dios en situaciones. Eso se llama iluminación. Uno de los grandes roles del Espíritu Santo, ilumina, da discernimiento, da luz. Y el apóstol Pablo, consciente de que somos hechura de Dios, creación, él dice por sus hermanos, esta es mi oración por ustedes. Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y dice el verso 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Hay tres cosas que el apóstol Pablo trae a colación. El apóstol dice, yo quiero que ustedes vean bien. Parte del desafío de nosotros es que vemos nublado, no vemos el cuadro completo. Yo en consejería a veces le digo a la gente, lo que tú me estás diciendo es verdad, pero es incompleto. Tú no me has dado el cuadro entero. Hay gente que llega a la oficina de consejería. Ay, pastor, ya mi problema es. Entonces yo tengo problema en el trabajo, problema con mi mujer, problema con los hijos. Y vamos por 25 minutos y el hombre además me habla de problemas. Un momentito, tú no me has dicho nada de Dios. ¿Dónde está Dios en todo eso? Porque si tú no eres capaz de ver a Dios ahí, el escenario está incompleto. Porque Dios siempre está en el escenario. Parte del problema nuestro es que no vemos bien. Y decían los pastores del siglo XVI, los puritanos, muchas veces el trabajo del enemigo de Satanás no es indisponernos contra Dios, sino él oculta a Dios del escenario. Oigan qué sabio está eso. Y estamos desconsolados, desorientados, porque no vemos una ventana de esperanza. No vemos a Dios por ningún lado. Y el apóstol Pablo sabía eso. Y él dice, esta es mi oración. Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Y qué va a pasar si yo veo bien? Para que sepáis tres cosas. La esperanza de tu llamamiento. Esto no es un llamado a lo loco. Dios no nos ha llamado a una vida simplemente de desesperación. Dice esperanza de su llamamiento. Si nosotros no vemos esa esperanza,
vendrá el desconsuelo. Cuando vengan las dificultades, sobre todo los que están aquí, pastores, en el ministerio, nos vamos a hundir de desconsuelo. Y dice el apóstol Pablo que tu corazón, los ojos de tu corazón, se han iluminado, así como esas luces que están aquí. Tú veas la esperanza de tu llamamiento. No solamente eso, que vea cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Saben? Yo creo que alguna vez nosotros no pensamos en eso. Al Dios que servimos es el dueño de la creación. Y dice el apóstol Pablo, es importante que veamos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y hay algo más que el apóstol dice el verso 19, la extraordinaria grandeza de su poder. Yo creo que eso es demasiado palabras. Estamos aquí en Efesios 1:19. Él no dice que tus ojos sean iluminados para que tú veas el poder de Dios. Yo creo que ya eso hubiera sido suficiente, pero eso no es lo que él dice. Él no dice para que veas la grandeza de su poder. Yo creo que ya eso hubiera sido ir demasiado lejos, pero eso no es lo que él dice. Para que tú veas la extraordinaria grandeza de su poder. Hermano, nosotros no servimos a un Dios que está atado de mano. Hay veces que nosotros imaginamos a Dios como un Santa Claus. Yo no sé si aquí en Colombia hay Santa Claus. Un viejito que no puede ni pararse por sí mismo. Y entonces la gente le toma más compasión que cualquier otra cosa. ¿Cuál es tu visión de Dios? Porque eso va a determinar tu teología. ¿Tú crees que Dios es como un Santa Claus, de esos que ponen en los centros comerciales para que los niños se tomen fotos? Cuando la Biblia describe a Dios, dice que Él es el Rey soberano del universo. Y cuando Pablo quiere estimular en una oración, dice, yo quiero que los ojos de tu corazón sean iluminados para que tú veas la extraordinaria grandeza de su poder, que opera en los santos que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué usted cree de esa oración? ¿Qué tanto se parece a la de nosotros? Entonces la idea es, somos hechura de Dios, somos el poema de Dios, y Dios nos creó con un solo propósito: glorificar su nombre. Entonces lo que yo quisiera en el resto de esta sección es cómo hacer eso. Si somos hombres de Dios, somos hechura de Dios, y Dios dice, glorifícame, glorifícame. Un texto que todos ustedes, me imagino, saben de memoria. Primera a los Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. La pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo luce eso en la práctica? ¿Cómo yo hago eso? Déjame decirle, uno de los problemas que tenemos aquí en esta generación es que el domingo es fácil ser cristiano. Usted ve, con alabanza como la de estos hermanos, óyeme, uno canta, uno se transporta al cielo, uno hasta llora. El problema es el lunes en la mañana, cuando usted sale al tráfico allí y el jefe viene con el pie izquierdo y hay problema en la casa, hay fuego por arriba, fuego por abajo, fuego en el medio. Es ahí que se sabe si somos cristianos o no. ¿Cómo yo puedo vivir una vida de glorificar a Dios, no el domingo, sino el lunes, el martes, el miércoles? ¿Cómo yo hago eso? Yo quisiera compartir 7 aspectos prácticos de cómo vivir para la gloria de Dios. Voy a seguir el bosquejo que tienen en sus manos. Primero, el hombre de Dios exhibe una vida para la gloria de Dios cultivando una vida de santidad. Cultivando una vida de santidad. Dios es glorificado
cuando vivimos anhelando ser como Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, está en su bosquejo ahí. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Debo decirle, a veces estamos en una situación, yo no sé si compro, si vendo, si me mudo, si voy allí, y no sé, bueno, tú quieres saber algo empezando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que te acerque más a Él. Esa es la voluntad de Dios. Si tú, para prosperar, tienes que descuidar tu vida de fe, entonces yo te puedo asegurar por las Escrituras que eso está muy lejos de ser la voluntad de Dios. Porque si hay algo que está claramente establecido en la Biblia es esto: esta es la voluntad de Dios. Aquí no hay ensayo, aquí no hay pruebas, aquí no hay que averiguar mucho. La voluntad de Dios es esta: vuestra santificación. Hermanos, y aquí como hombres, esto es importante que nosotros pensemos en esto. No hay nada que agrade más a Dios que exhibir una vida de santidad. Es decirle, si usted va a las Escrituras, es impresionante cómo Dios se describe en su palabra. Por ejemplo, uno va a encontrar en la Biblia el despliegue de sus atributos, pero nunca usted va a encontrar en la Biblia que Dios se describa diciendo: Dios es poderoso, poderoso, poderoso. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que Dios dice: Dios es omnisciente, omnisciente, omnisciente. Dios es omnipresente, omnipresente, omnipresente. Pero usted sí va a encontrar que dice: Dios es santo, santo, santo. Dios no juega con su santidad. Entonces, antes de inventar, antes de tratar de construir, antes de hacer lo que usted cree que debe hacer, vamos a empezar por el principio, como dicen en dominicano: santidad. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece tanto el pecado que cuando le puso precio, le puso la muerte como precio. Y para poder rescatarnos, alguien tuvo que pagar. Jesús fue a la cruz, el sacrificio más glorioso para el rescate más glorioso. La ira de Dios tuvo que ser satisfecha, por eso la cruz existe. Entonces, si nosotros amamos lo que Dios aborrece, va a haber problemas. Es una contradicción a la vida de fe desear aquello por lo cual Cristo murió. Eso es una contradicción. El hombre de Dios quiere ser como Él. Dios es glorificado cuando andamos en santidad. Y déjeme decirle, mi intención no es avergonzar a nadie aquí, mi intención no es espantar a nadie. Todos nosotros luchamos con eso. Usted peca, yo también. Estamos en el mismo barco. La idea de esta hora no es que usted salga de aquí avergonzado. Esa no es la idea. La idea es despierta. Despierta. Si Dios ha hecho tanto, entonces no le entregue tu corazón al pecado. No hay avance contra eso. Es una lucha a muerte. Eso no es fácil. Es más, yo le voy a decir, yo tengo un agua aquí. Déjeme decirle esto. Luchar contra el pecado en verdad no es complicado. Luchar contra el pecado en verdad no es difícil. Luchar contra el pecado es imposible, a menos que Dios no meta su mano en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Es una noble aspiración decir: Señor, ayúdame. Ayúdame por el poder de tu espíritu. No quiero vivir esclavizado al pecado. Voy a luchar. A usted el pecado lo va a tumbar, lo puede poner a comer tierra, pero usted le declara la lucha al pecado. Busca ayuda. Siente en tu vida que estás estancado, busca ayuda. Hay luchas que no se libran solos. Una de las trampas, una de las artimañas del maligno es aislarte. Esa lucha no sale. Hay batallas que se libran en comunidad.
La mayoría de las veces, para tú salir victorioso del pecado, tienes que buscar ayuda externa. Pero es una pasión que uno abraza. Es una visión de vida. Dios dice, esta es mi voluntad, vuestra santificación, que os apartéis del pecado, es la idea. No solamente eso, en segundo lugar, ¿cómo un hombre de Dios glorifica a Dios? Cultivando una vida de frutos. Cultivando una vida de frutos. Dios es glorificado cuando reflejamos lo que Él es. Dice Juan, capítulo 15, verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Mucho fruto. ¿Cuál es el impacto de esto? Que la gente podrá creer en Dios, ver a Dios. Hermanos, una vida transformada es el mensaje más poderoso del Evangelio. No hay que hablar mucho. Los vecinos, los familiares, ellos han visto a esa persona en una vida totalmente desastrosa, desorganizada, desequilibrada. Llegan a la fe y no hay manera de explicar lo que está pasando. Frutos. Y entonces la gente dice, mira, yo no sé qué es lo que esa persona cree, pero algo hay ahí que tiene poder. Cambios de vida, vidas transformadas. Para eso es que Dios nos ha colocado en este mundo. Para ser luz del mundo, sal de la tierra. No hay sermón más poderoso que una vida transformada. No hay manera de luchar contra esa realidad. Dios es glorificado cuando reflejamos lo que Él es. Hay otro texto que está ahí en sus bosquejos. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Otra vez, ¿cómo se anda dignamente agradándole en todo? Llevando fruto en toda buena obra. Queremos agradar a Dios, tenemos que exhibir frutos del Espíritu. Nosotros llegamos a la vida cristiana con muchísimos problemas, hermanos. Usted ve, parte de mi formación es en consejería. Y una de las cosas que yo observo es que no somos conscientes a veces de los problemas con los que llegamos. Nosotros somos una acumulación de sucesos en la vida. Y dependiendo del lugar donde usted nació, dependiendo de donde se crió, dependiendo de donde estudió, hay un sinnúmero de asuntos que van adentro. Y usted llega con esa mochila a la vida de fe. Y cuando Cristo nos salva, comienza un proceso de cambio, pero los problemas no se resuelven ese día. Si usted tiene problema con la ira, no es verdad que usted llega a un estudio bíblico, oye el Evangelio, cree en Jesús, es salvo y ya la ira desaparece. Eso no es verdad. Va a tomar mucho tiempo sanarlo de ahí. La diferencia es que sí tenemos el poder de Dios para sanar. Eso sí, con la absoluta garantía que Dios da en la palabra, no hay problema que no pueda ser resuelto en el Evangelio. No hay enfermedad del alma que no pueda ser sanada. Pero nosotros tenemos serios problemas. Serios problemas. Nosotros venimos con muchos miedos a la vida de fe. Fracasos que hemos tenido en la vida. No nos ha ido bien. Y uno acumula eso, a veces hasta inconscientemente. Entonces viene el temperamento, viene la manera de hablar, viene el orgullo, nos creemos superiores a otros. Y llegamos a la vida de fe con todo ese vagón detrás. Entonces el Espíritu Santo viene, inicia un proceso de transformación. Frutos. Entonces yo, que no me pesaba mucho la lengua para yo decirle 3 cosas que yo quiera, ahora como que me recoge la lengua. Entonces yo hablo diferente. Antes yo era una persona extremadamente airada y ahora Dios empieza a hacer una obra en mi vida y ya tengo más dominio propio. Y empiezo a exhibir esa mansedumbre que solo Dios puede dar. Antes
era una persona llena de miedo, de ansiedad. Mi vida era llena de nerviosismo. Ahora en Cristo, como una obra del Espíritu, yo aprendo a descansar en Dios y sus promesas. Yo aprendo a exhibir una vida de paz que yo no tenía antes. Una paz que el mundo no da. Frutos. Y cuando la gente alrededor empieza a ver esa transformación, mira, no hay duda de que Dios es real. No hay dudas de que Dios existe. No hay duda de que Dios cambia a aquellos que creen en Él. El hombre de Dios glorifica a Dios cuando exhibe frutos para su gloria. Cuando exhibe el poder del Espíritu en Él. En tercer lugar, siguiendo el bosquejo, el hombre de Dios glorifica a Dios cultivando una vida de alabanza a Dios. Una vida de alabanza a Dios. Hablamos de adoración. No vaya usted a creer que cuando dice alabanza y es cuando estamos cantando aquí con los hermanos. Eso no es la idea. Vive una vida que reconoce a Dios, que honra a Dios. Dios es temido, Dios es exaltado, Dios es tenido en cuenta. Esa es la vida nuestra. Déjeme decirle, la pregunta no es si tú adoras a Dios. Todos somos adoradores. La pregunta es cómo lo adoras. Todos nosotros adoramos algo. Somos una máquina de eso. La pregunta es, ¿qué tan consciente vivimos honrando a ese Dios? Adorándolo. Dándole a Dios el crédito por todo. Dice el Salmo 50, 23, está ahí en sus hojas. El que sacrifica alabanza me honrará. Y me llama la atención que dice sacrifica. ¿Por qué el término sacrificar en una línea como esta? Porque la adoración es un sacrificio. Es un sacrificio. Es decir, es bueno que yo mengüe para que Dios crezca en mi vida. Es bueno que yo luzca pequeño para que Dios luzca grande. Es necesario que yo me humille a mí mismo para que Dios me exalte. Se trata de una renuncia voluntaria a lo que soy para que Dios pueda ser exaltado. Eso es un sacrificio. Eso no es gratis. Eso no sucede por suerte. Eso cuesta sangre. El hombre de Dios entonces está consciente de eso y vive una vida que le glorifica. Hay un ejemplo en la Biblia que me encanta y es de Joab con David. El texto es 2 de Samuel 12. Ustedes saben, Joab era uno de los principales hombres del rey David en la batalla. Era un general. Y ese general era un hombre fiel a David. Él sabía dónde llegaban sus responsabilidades, su honra. Y él sabía transferir eso. En un momento en el combate, Joab se está dando cuenta que ya casi el enemigo está vencido. Y escuchen lo que Joab le dice a David. Dice 2 de Samuel 12, voy a leer desde el verso 26. Dice, Joab combatió contra Rabat de los hijos de Amón y conquistó la ciudad real. La conquistó. Recuerden, señores, no es como Medellín. Las ciudades no tenían metro, ¿entiendes? Eso era amurallado. Una sola puerta por donde entrar y salir. Cuando esta gente peleaban, usted tenía que ser muy valiente. Porque era retar a una gente que estaban protegida, entraban, vencían la ciudad. Eran gente de mucha experiencia. Joab combatió, conquistó la ciudad, dice el verso 27. Entonces Joab envió mensajeros a David que le dijeran: he combatido contra Rabab y también he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues, reúne el resto del pueblo y ven, acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. ¿Usted quiere ver un ejemplo de humildad? En otras palabras, Joab dijo, ya está listo el asunto.
Ya está listo. Solo falta tomar un término que se usaba guerrero para decir, ya declaramos eso. Y Joab le dice a David, ven, hazlo tú. Está todo listo. Porque voy yo y lo hago, entonces van a creer que yo he sido. ¿Están ustedes entendiendo cómo funciona esto? ¿Cómo nosotros damos gloria a Dios en nuestra vida? Entonces a veces no creemos inteligente, a veces no creemos bondadoso, a veces no creemos. ¿Y Dios? ¿Y dónde está Dios ahí? ¿Qué tan conscientes somos de que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios? Y por tanto debemos aprender a decir la gloria sea al Señor. Ay, pero que usted se habla bien, la gloria al Señor. Me encanta la gloria al Señor. La gloria al Señor, siempre la gloria al Señor. Solo Él lo merece. Eso es bueno. Eso es sano. Mantener nuestro nivel en eso. Apasionados por dar a Dios el crédito en lo que hacemos. Gratitud, decimos. En cuarto lugar, gratitud. Cuando estamos agradecidos, reconocemos la soberanía de Dios en nuestras vidas y eso le trae gloria. Eso glorifica a Dios. Filipenses 4:11 está ahí en su bosquejo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Señores, de nuevo, nosotros no vamos a hablar mucho de esto continuamente, el contentamiento. Un hombre de Dios se distingue por eso. Es un hombre que está contento con lo que Dios determina para su vida. Está contento. El texto no dice, voy a dar gloria a Dios a pesar de mi dolor. Eso no es lo que dice. Voy a dar gloria a Dios por el dolor. Lo que sea que Dios determine en mi vida, le doy gracias. Uno de los problemas, si somos honestos, uno de los problemas que nosotros enfrentamos en esta generación, nos quejamos demasiado. Nos quejamos demasiado. Hay un descontento que es como un cáncer. Nos quejamos del trabajo, nos quejamos del cónyuge, nos quejamos de la situación financiera, nos quejamos de la salud. Eso es un horrible testimonio a la bondad de Dios. Déjame decirte, Dios es bueno, demasiado bueno. Dios nos da más de lo que merecemos, siempre. Una vez había un profesor que era muy reconocido porque era un profesor muy fuerte, muy, muy fuerte. No había mucha bondad en el profesor. Bueno, y era una materia importante en el currículum para poder graduarse. Y le decían el filtro a esa materia. Yo no sé en Colombia cómo le dirán a eso. Pero hay filtros en las universidades dominicanas que eso es como para frustrar gente. Ellos como que controlan cuánta gente se van a graduar, demasiado. Hay que poner esa materia para que pase la mitad nada más, algo así. Bueno, el punto es que llegó el día final de entregar una investigación que valía 50% de la nota de la materia. Y los alumnos habían tenido problemas en completar la materia. Y era con este profesor. Entonces llegado el día y fueron allá. Ay, profesor, hubo un vocero. Lo más seguro era paisa. Ay, profesor, usted no sabe, profesor. Ay, profesor. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que hemos tenido otro proyecto, profesor, y no ha habido manera de completar eso. Y profesor, ¿qué puede hacer por nosotros? Por favor. Y el profesor dijo, no lloren tanto, está bien. Hoy es viernes, tienen hasta el lunes para entrar al trabajo. Y los alumnos dijeron, esta es la maravilla más grande de esta universidad. Este es el mejor profesor de la planeta Tierra. Y abrazaron al profesor. Bueno, se fueron. Lunes llegó, no tenían el trabajo hecho. Entonces el mismo vocero, ay, profesor, mire que había otra materia hoy también y no lo tomamos en cuenta el viernes cuando hablamos. Y profesor, y la gente temblando ahí. Y el profesor respiró profundo y dijo, bueno, ¿qué yo voy a hacer?
¿Qué puedo yo hacer con esta gente? Hoy yo tengo una sobrina, una nieta que cumple años, se salvaron por eso, porque estoy contento hoy, dijo el profesor. Tienen hasta mañana. 8 de la mañana nos vemos aquí. ¡Qué maravilla! Este profesor es lo máximo del mundo. Martes, 8 de la mañana, no tenían el trabajo. Y fue el vocero y dijo, profesor, no, un momentito. Y tomó la lista del curso. Fulano de tal, ¿quién es? ¿Tiene el trabajo? No, tiene 0 en la materia. Fulano de tal, ¿quién es? ¿Tiene el trabajo? No, 0 en la materia. Y uno de los alumnos dijo, eso es injusto. Esto no es injusto. Y él dijo, ¿cuál fue el que dijo eso? ¿Usted tiene el trabajo? No, tiene 0 en la materia. Pregunta, ¿fue injusto el profesor? ¿Fue injusto el profesor? No, ellos abusaron de la misericordia del profesor. Y eso nos pasa con Dios a veces. Dios nos sostiene por gracia, Dios provee por gracia, Dios nos dirige por gracia y aún así nos quejamos. Y a veces decimos, eso es injusto. Nos quejamos demasiado y Dios sigue siendo bueno. Romanos 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todos aquellos que son llamados a su propósito. ¿Cuál es el Dios que tenemos? ¿Realmente confiamos en Él? ¿Estamos agradecidos? En quinto lugar, siguiendo el bosquejo, para avanzar un poco. ¿Cómo un hombre de Dios glorifica a Dios? Cultivando una vida de oración para procurar conocer y hacer su voluntad. Orar. La oración dice qué tan dependiente de Dios somos. La oración es una manera, como decimos, reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Eso es lo que la oración dice. Juan 14:13. Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está la palabra, glorificado. Dios es más glorificado cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado cuando mostramos más dependencia de Él. Dios se agrada en que le pidamos. Dios espera que seamos hombres de oración. Dios sabe que hay situaciones que no podremos hacer. Jesús dice, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Usted sabe lo que significa la palabra nada? Nada. Entonces tenemos que ser hombres de orar, de oración. Hermanos, tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos. Creemos que podemos. Y Dios dice, ven, te estoy esperando. Ora en mi nombre. Dice sexto, un hombre de Dios glorifica a Dios cultivando una vida que proclame su palabra. Apasionados por la palabra. Dice segunda de Tesalonicenses 3:1, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Nosotros tenemos que ser gente de la palabra. La palabra debe estar en nosotros como la sangre. Nos punchan y en vez de sangre lo que debe salir es Biblia. Saturados de la Biblia por dentro. Un mensaje de aliento, un mensaje de poder. Yo serví en una iglesia, ya yo he hablado mucho de eso en los Estados Unidos, una iglesia muy grande y se cultivaba mucho eso. Era muy común en las oficinas, que eran muy grandes, si usted se topaba en un elevador con alguien, probablemente la persona decía, usted tiene un texto para mí. ¿Qué Dios te habló hoy? Es decir, que había que tener un texto. Había que proclamar la palabra, vivir la palabra. Y finalmente, un hombre de Dios glorifica a Dios cultivando una vida que lleve a otros a Cristo. Cultivando una vida que lleve a otros a Cristo. Dice 2 Corintios 4:15, porque todo esto es por amor a vosotros. ¿Para qué?
para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Nosotros debemos ser apasionados por predicar el evangelio. Eso no es para pastores nada más. En nosotros debe haber una pasión porque Cristo sea exaltado, salvando almas para vida eterna, de la oscuridad a la luz admirable. Dios recibe gloria cuando las almas son rescatadas. Dios recibe gloria cuando las almas son salvadas, cuando son liberados del poder de la esclavitud. Entonces dice Efesios, capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, poema suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. El hombre de Dios no solamente tiene una identidad en Cristo, no solamente tiene un llamado en Cristo, sino tiene una ocupación en Cristo. Tiene un propósito en Cristo. El hombre de Dios vive para glorificar a Dios. Déjenme orar. Padre, gracias de nuevo. Gracias que tú nos hablas de tal manera que nuestras almas no puedan quedar indiferentes. Tú traes un desafío a nuestras vidas. Tú nos creaste, somos tu obra maestra, pero no para estar inefectivos en el llamado, sino tú quieres que demos frutos. Tú quieres que seamos santificados, tú quieres que seamos llenos de ti. Tú quieres que podamos exhibir el poder del evangelio alrededor nuestro. Y nuestra súplica es, para esto, ¿quién es suficiente? Perdónanos. Perdónanos cuando nos damos al pecado en vez de a ti. Perdónanos cuando no te glorificamos y te robamos el crédito. Perdónanos cuando permanecemos indiferentes a las oportunidades que nos das para servirte. Ayúdanos, Señor, por amor de tu nombre. Ayúdanos a seguir pensando, reflexionando en estas verdades y que tú proveas a todas nuestras necesidades. Que seamos hombres de Dios y que vivamos para la gloria de Dios. Y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.